cerrar puertas con 40 diputados y diputadas presentes. Orden del día. La votación en segundo debate. Señoras diputadas, señores diputados, este proyecto de ley... Quisiera dejar pasar este segundo debate para referirme... que requiere su aprobación inmediata. La discusión de este expediente... ley que fue aprobada en el seno de la comisión. Nuestra labor como legisladores. Orden del día. Un análisis de los proyectos de ley en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado constitucional de derecho y en los derechos humanos. Conducen las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Boza Solano. Gracias por acompañarnos en Orden del Día, un programa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Programa de Libertad de Expresión y de Radio Universidad de Costa Rica. Les saludamos en la conducción de este programa la profesora Rosaura Chinchilla Calderón de la Facultad de Derecho y quien les habla, Giselle Boza. El diseño que tiene nuestro país para el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes, contemplado en el título 5 del Código Procesal Penal y también en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es a todas luces contrario a una serie de principios del Estado democrático. El principio de igualdad ante la ley, el equilibrio de poderes, las garantías propias del proceso penal, entre otros. Es otro de los temas, sin duda, que necesariamente debemos incluir en el debate sobre reformas constitucionales y legales necesarias y urgentes en materia judicial. Actualmente en corriente legislativa se encuentran al menos 2 proyectos presentados en el año 2020, el 20.078 que procura la reforma para el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes y propone asignar a los tribunales de justicia ordinarios la competencia para juzgar penalmente a estos funcionarios mediante reformas al Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público. También hay otro proyecto en corriente legislativa, el 22.059, que es una reforma al inciso 9 del artículo 121 de nuestra Constitución Política. Para conversar sobre este tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde, don Jorge Alberto Obando Sancho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, con amplísima experiencia en reforma judicial y fortalecimiento del Estado de Derecho en América Latina y Europa. Bienvenido, don Jorge, gracias por acompañarnos en Orden del Día. Gracias a ustedes, gracias a ambas. Muy honrado estar en el programa. El programa tiene un fuerte prestigio y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y don Ronald Cortés Coto, ex juez, ex magistrado suplente de la Sala Tercera y uno de los proponentes, redactores de un proyecto de reforma que surgió precisamente en el seno del Poder Judicial. Bienvenido, don Ronald, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, buenas tardes, doña Gisela, a usted y a doña Rosaura, las gracias por haberme invitado a este prestigioso programa. Encantado de estar acá y saludos también a don Jorge Obando y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Muchas gracias también a usted, don Ronald. Bien, antes de iniciar, escuchemos una contextualización del tema y regresamos con la conversación. La Constitución Política de Costa Rica de 1949 otorga inmunidad frente a acusaciones penales al presidente de la República, a los titulares de las magistraturas, los ministerios y a los diputados. La inmunidad de los altos funcionarios tiene por objetivo proteger las funciones y responsabilidades que cada cual desempeña y que éstas no se vean obstaculizadas por acusaciones sin fundamento. Sin embargo, una vez que se determina que la acusación tiene sustento serio y un apoyo probatorio razonable, a la persona protegida se le levanta el fuero y debe ser juzgada.
Hasta 1998, ese juzgamiento estaba a cargo de los tribunales comunes, los mismos que deben juzgarle a usted o a mí si cometemos un delito. Sin embargo, desde esa fecha se reformó la legislación y se le otorgó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia esa potestad de juzgar a los y las funcionarios protegidos. El diseño ha sido controvertido porque crea desequilibrios. Así, mientras en el juzgamiento de cualquier persona adulta puede intervenir un máximo de 11 jueces, en su mayoría elegidos a través de criterios de idoneidad, contando con integración del Tribunal de Juicio, de Apelación y de Casación, en el caso del juzgamiento de los integrantes de los supremos poderes, intervienen 49 magistrados y magistradas en sus juicios, los cuales han sido electos por la propia Asamblea Legislativa con criterios que han sido cuestionados por los organismos internacionales. De este modo, la arquitectura normativa presenta graves riesgos y abre enormes portillos para el tráfico de influencias y la corrupción. Frente a sistemas similares en otros países de la región, se han generado injerencias importantes en el Estado de Derecho, propiciándose la impunidad de un grupo de personas que se les puede calificar como los poderosos. A raíz de la crisis sufrida en el 2018 por la Sala Tercera, del seno de un sector del Poder Judicial surgió la necesidad de plantear reformas en este aspecto. No obstante, el texto, que ha contado con el aval del sector de la academia, no ha tenido avances significativos. En el orden del día de hoy conversaremos sobre esto, con uno de los autores de la propuesta y con un experto internacional en reforma judicial. Bueno, básicamente la contextualización hacía referencia a el método de juzgamiento de los miembros de los supremos poderes. Para comprender esto, sobre todo para las personas que nos escuchan y que nos siguen, es necesario plantear en lenguaje lo más sencillo posible cómo es el juzgamiento de cualquier ciudadano, de cualquier persona, ustedes o yo, que cometamos un delito, y cómo es el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes actualmente en Costa Rica y quiénes se consideran parte de los supremos poderes. Tal vez, don Ronald, si nos permite hacer esa contextualización para comprender a cabalidad el tema, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, el juzgamiento de las personas comunes como todos nosotros, tiene varias etapas de procedimiento, desde la etapa investigativa que la lleva el fiscal, con un juez de garantías que controla al Ministerio Público y resuelve cualquier tipo de restricción de derechos, hasta una audiencia preliminar donde se decide si el caso va a juicio o no. Una etapa de juicio, una etapa de apelación, hasta ahí pues se trata de jueces comunes nombrados por el Poder Judicial mediante concurso, carrera judicial y digamos que es un sistema bastante objetivo e idóneo en el nombramiento de los jueces. Y finalmente un recurso de casación ante la Sala Tercera, cuyos magistrados pues son nombrados por la Asamblea Legislativa. La diferencia está en que actualmente el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes, tal y como lo tenemos en Costa Rica, y quiénes son los a quiénes aludimos cuando hablamos de juzgamiento de los miembros de los supremos poderes. Bueno, al presidente, a los vicepresidentes, a los ministros de gobierno, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, titulares, a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a los ministros diplomáticos al servicio de Costa Rica y a el Contralor y Subcontralor General de la República. También, según interpretación de la Sala Constitucional, pues a los magistrados suplentes cuando el delito ha sido cometido en el ejercicio de su cargo. En esto tenemos una situación pues que digamos es muy distinta al ciudadano común en dos vertientes. El juzgamiento de los miembros de los supremos poderes no solo pasa por un trámite legislativo, que diríamos antejuicio,
que requiere de las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea para que se levante lo que llamaríamos comúnmente la inmunidad y sea posible juzgar a esa persona o ese miembro de los supremos poderes, sino que antes hay también un procedimiento especial que, para resumirlo en forma sencilla, podríamos decir que interpuesta una denuncia o una acción de querella, digamos en este caso particular, que alguien pueda acusar a un miembro de los supremos poderes de un delito de acción pública o de acción privada. La Fiscalía General, en el caso de los de acción pública, pues es quien debe investigar, y es la fiscal general o la fiscala general o el fiscal general de turno a quien le corresponde investigar. No puede delegar funciones, y el juzgamiento resulta ser tanto en los actos preparatorios investigativos por parte de la Sala Tercera, es decir, de los magistrados de la Sala de Casación, y si el asunto, si hubiera mérito para que la causa sea acusada por el Ministerio Público, o bien exista alguna querella, pues será la sala quien recibe esa acusación, y aquí empiezan los problemas de interpretación, ¿verdad? Porque la ley dice, nuestro Código Procesal Penal dice que la acusación o la querella serán trasladadas a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, desde hace muchos años, desde el año 99, se interpretó que que Corte Suprema de Justicia debía entenderse Sala Tercera. De manera que la Sala Tercera previo hace un informe, y si acoge la acusación del Ministerio Público, esta acusación va ante Corte Plena, ahí sí, y la Corte decide si, en una discusión que a veces se hace grande, porque son 22 magistrados discutiendo sobre el tema, muchos de los cuales no son penalistas, o la mayoría, solamente 5 son penalistas o especialistas en la materia penal, decide si envía el asunto a la Asamblea Legislativa para que le levanten el desafuero o la inmunidad, como llamaríamos comúnmente a esa persona, de los miembros de los supremos poderes. Pero vean qué curioso, si es desestimación, lo que solicita el Ministerio Público, es la propia sala la que dicta la desestimación, a pesar de que el código dice la Corte. Esto porque desde el 99, en una interpretación que hizo Corte Plena a solicitud de los ex magistrados don Mario Huet y don Daniel González, se estimó que debía interpretarse Sala de Casación y no Corte, prácticamente diríamos por una cuestión práctica, ¿verdad? Luego, si la Asamblea Legislativa levanta la inmunidad a los miembros de los supremos poderes, pues el juicio lo tendría que realizar la Sala Tercera previa instrucción de un magistrado de la sala, que se encargaría de lo que sería una etapa investigativa muy, muy rápida, con muchas limitaciones y con un grave problema, y es que juzgado el imputado, pues tendría derecho a un recurso de apelación si fuera condenado, o bien de parte del Ministerio Público si fuera absuelto, únicamente ante Corte Plena. La casación no está prevista, y pues la Corte está integrada, como dije, por 22 magistrados, de los cuales 17 no trabajan en la materia penal. De ahí que hay dos cuestiones importantes respecto al Estado de Derecho. Una, a mi juicio, las garantías del imputado pues se ven disminuidas, ¿verdad? Porque no tiene las mismas etapas de procedimiento que tiene un imputado común, una persona común, que tiene varias etapas para defenderse. Y dos, pues también el cuestionamiento que hacen algunos de que vaya a ser juzgado, el miembro de los supremos poderes podría ser juzgado, por ejemplo, si es un diputado, por las personas que fueron nombradas por él, ¿verdad? Porque podría ocurrir que en su momento el diputado haya nombrado un magistrado y ahora le toque a ese magistrado juzgarlo. Lo cual no deja de ser pues una preocupación del Estado de Derecho, no porque yo dude, por supuesto, de la honestidad de ninguno de los magistrados, yo también fui magistrado suplente en su momento, y sino porque
a los ojos de la sociedad, pues es más cristalino que a todos seamos juzgados por los mismos jueces y que no haya diferencias. Don Jorge, perdón que lo interrumpa, don Ronald. Este sistema que nos está describiendo don Jorge se modifica en el año 1996 con la reforma que entró en vigencia en 1998. Porque anteriormente la legislación procesal penal establecía que el juzgamiento estaba a cargo de Corte Plena, de la totalidad del Tribunal de Corte Plena, en la actualidad 22 magistrados. Y justamente una de las características era que no existía la posibilidad de recurrir esa decisión que se emitiera ante ningún otro tribunal, y en virtud de eso se hace la modificación. Sin embargo, hay dos rangos de normas, las normas legales de menor rango y las normas constitucionales que obligan a efectuar el desafuero. Este sistema que tenemos en la actualidad, desde su perspectiva, lo que usted ha visto y ha analizado en derecho comparado, ¿es aceptado o es avalado en otros sistemas políticos? ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene para la ciudadanía en general, para la persona juzgada y para el Estado de Derecho en particular? Gracias. Tal vez mientras don Jorge resuelve un poquito los problemas de audio, don Ronald, esta reforma efectuada en 1996-98 se pretendía efectivamente ese acople con la normativa internacional. Un cambio, la pretensión de un cambio implica reformas constitucionales en la actualidad. La pretensión de un cambio o el proyecto o los proyectos de reforma que se están proponiendo ahorita y que mencionó doña Giselle sí implican un cambio constitucional del artículo 121, inciso 9, ¿verdad? Porque lo que se pretende es que el juzgamiento, una vez levantado el fuero por la Asamblea Legislativa, lo cual se mantiene, ¿verdad? Se mantiene ese paso que tiene que ser el levantamiento del fuero de la Asamblea Legislativa, que tiene un motivo, ¿verdad? Y un fin que, tal vez para explicarlo a quienes nos escuchan, el fin ha sido siempre que quienes ostentan los cargos públicos más altos, pues no estén siendo, digamos, objeto o de tener que ocupar su tiempo en estarse defendiendo de cualquier cosa, sino solo cuando haya un lugar a una causa importante, lo cual, pues sí, va a pasar por un filtro político que es la Asamblea Legislativa. Eso se mantendría igual, pero aún así el 121, inciso 9 de la Constitución exige una reforma para implementar la reforma que se pretende, porque ya no sería la Corte Suprema de Justicia la que juzgaría a los miembros de los supremos poderes, al menos en la etapa luego del levantamiento del desafuero, sino los jueces comunes. Para ello debe cambiarse la palabra Corte Suprema por Poder Judicial. ¿Para qué? Para que la Constitución permita que sean jueces de los tribunales comunes quienes juzguen a los miembros de los supremos poderes. Entonces sí se requiere una reforma constitucional. En la reforma anterior del año 96, pues también podríamos ver que decía Corte Suprema de Justicia, pero el código repite esa nomenclatura. Si vemos las normas actuales, el código repite, como dije al principio, Corte Suprema de Justicia. No obstante, por interpretación, si bien al final es a la sala a quien le corresponde, y eso sí queda claro, a la sala penal actualmente a quien le corresponde hacer un eventual juicio oral y público, es lo cierto que en algunos actos como la desestimación y como el informe que realiza la sala para enviar el asunto a la asamblea si hay una acusación del Ministerio Público o una querella, pues al final se hace en la sala tercera, aunque es la Corte Suprema la que envía el asunto a la asamblea. Entonces diría yo que al final
la reforma actual no desempata tanto con el artículo 121, inciso 9 de la Constitución actual. Pero si pretendemos hacer una reforma como la que se está gestando o se pretende hacer desde el Poder Judicial y desde otros ámbitos que han salido proyectos, pues sí se requiere una reforma 121, inciso 9 para que diga Poder Judicial y no Corte Suprema de Justicia. Don Ronald, uno de los temas que se plantean cuando se habla del diseño, del modelo nuestro de juzgamiento de los miembros de los supremos poderes, uno de los temas es el equilibrio de poderes. Es decir, no solo estamos frente a un modelo en que miembros de supremos poderes juzgan a miembros de supremos poderes, es decir, el juzgamiento penal del poder se da en el poder mismo, sino que en el caso de diputados, por ejemplo, el asunto es más grave porque serían jueces elegidos o juezas por la Asamblea Legislativa juzgando a diputados y diputadas o diputadas que votaron a favor o en contra de su misma elección. En realidad hay un tema, digamos, de enorme relevancia para el sistema de pesos y contrapesos de una democracia y para el equilibrio que debe existir entre la función legislativa y la función judicial. Sí, claro. Precisamente por eso el proyecto de ley que sale de la Sala Tercera, que es básicamente el mismo que, bueno, prácticamente yo diría el mismo que está presentado por el diputado Pedro Muñoz, al menos lo estuve revisando y prácticamente es igual, no sé si es el mismo, pretende precisamente evitar que sean, por lo menos luego del desafuero, ¿verdad? Luego de levantada la inmunidad, que sean los propios magistrados quienes juzguen a los miembros de los supremos poderes, sino que sean tribunales comunes, o sea, jueces que fueron nombrados en carrera judicial, que son ajenos, digamos, a el nombre, o ajenos a la Asamblea Legislativa y a sus potestades de nombramiento. Ese proyecto no solo pretende eso, también salva una serie de lagunas que existen en la actual legislación que son de gran preocupación, ¿verdad? Y que ha tenido la Sala Tercera que ir interpretando sobre la marcha, porque quiero decirles que a partir del 2010-2012 es que se viene una avalancha de asuntos de los miembros de los supremos poderes. Si ustedes buscan en antecedentes de la Sala Tercera, antes del 2010-2012 prácticamente era muy esporádico que llegara un asunto. Hoy día ocupan un gran porcentaje, o un porcentaje por lo menos, digamos, significativo, no sé cuánto, de los asuntos entrados a la sala. Lo que hace que haya tenido que haya mucha jurisprudencia en los últimos años al respecto. Vea, por ejemplo, aquí tengo algunos temas interesantes. Bueno, ya hablé de lo de la desestimación, que a pesar de que dice que la Corte la va a ver, la desestimación en realidad la ve la sala y la dicta la sala, con una situación particular. No tiene apelación, según se ha resuelto en la propia sala. Entonces, a quien le desestiman una denuncia o una querella, se queda prácticamente atado de manos porque el criterio ha sido no tiene recurso de apelación, porque el procedimiento de miembros para juzgar a los miembros de los supremos poderes solo tiene apelación la sentencia, de manera que la desestimación no tiene apelación. Eso obviamente genera una indefensión para la víctima o para quien se ha constituido en querellante. Pero así está, así ha venido siendo resuelto. Luego la delegación al juez penal pues ha venido siendo una, digamos, constante de los años 90, aunque no había muchos casos, pero sí en los últimos 10 años, de delegar las diligencias en jueces penales. Bueno, la interpretación que dio la Corte, la Sala Tercera en el 2013, pues viene desde el punto de vista de que cuando todavía no se ha levantado el desafuero de los miembros de los supremos poderes por parte de la Asamblea Legislativa, no se requiere un magistrado instructor como establece la ley actual,
y por lo tanto se permite la delegación en los jueces penales. Una cuestión también práctica porque es imposible mandar a los magistrados un mes a abrir unos teléfonos, por ejemplo, o abrir unas computadoras, lo que llamaríamos apertura de evidencia. Sin embargo, en la práctica ha habido casos en que los propios magistrados han hecho los allanamientos personalmente. Ustedes recuerdan el caso UPAT, el caso de la Asamblea Legislativa, hace algunos años o hace un par de años. Entonces, hay varias cuestiones, incluso la posibilidad de que ya una vez, o más bien, ¿cuál es la esencia del proyecto? Que una vez que se levante el fuero, ¿verdad?, por parte de la Asamblea Legislativa, el asunto pase siempre a la Fiscalía General, pero el imputado o la persona miembro de los supremos poderes imputada va a ser juzgado por los tribunales comunes. Entonces se seguirá con una etapa investigativa ante la Fiscalía General, eso sí, con una audiencia preliminar el día de mañana ante un juez penal común y ante un juicio oral y público ante un tribunal común y un recurso de apelación de sentencia ante un tribunal de apelación común y finalmente un recurso de casación ante la Sala Tercera. Don Jorge, a ver, ¿cómo seguimos con el tema de audio y cuál es el sistema en derecho comparado en esta materia? Este mismo problema que están enfrentando en Costa Rica, que esta propuesta está tratando de resolver, yo diría que sucede en toda América Latina y en parte de Europa, con otra complicación. Digamos, España, el caso de España para el derecho comparado. España es bicameral. Entonces, la denuncia, digamos, que parta del Ministerio Fiscal, llega de alguna forma al tribunal, a las Cortes Bajas. Esas Cortes deben decidir si desafueran a esa persona, pero eso lo que ellos deben decidir es la iniciativa. La decisión la toma el Senado, la otra cámara. Y de ahí, una vez desaforado, pues ya interviene en España el Tribunal Supremo, igual que aquí, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es el mismo problema que se está dando en Costa Rica en el sentido de que no hay una segunda instancia revisora de la decisión que tome la sala penal, porque no hay nadie encima de la sala, excepto que se violentaran derechos fundamentales. España, a diferencia de Costa Rica, tiene los procesos constitucionales son subordinados. O sea, no se puede iniciar un proceso directamente en el Tribunal Constitucional, sino que deriva de otro proceso que viene de otro lugar. Entonces, en ese sentido, el proceso español, digamos que evita el problema que se le está presentando en Costa Rica. Vamos a continuar con don Ronald. A propósito de lo que hablaba don Jorge, don Ronald, es que estamos, digamos, tal vez hablando de dos temas, desde luego relacionados. Digamos, por un lado, el fuero de improcedibilidad penal, digamos, todo el procedimiento que implica el antejuicio, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, estas iniciativas legislativas no cuestionan eso, digamos, no cuestionan que en el plano, digamos, de el fuero de improcedibilidad penal, pues normalmente los miembros de los supremos poderes tienen una protección para que el ejercicio de sus cargos no puedan ser arbitrariamente perseguidos, ¿verdad? Digamos, en cualquier sistema democrático, pues se garantiza, en la mayoría de los sistemas democráticos, ese nivel de protección. Sin embargo, las iniciativas no cuestionan esto, o sea, se mantiene cualquier, digamos, las normas constitucionales que protegen este fuero de improcedibilidad penal,
lo que más bien se plantea es un cambio en quién juzga a esos miembros de los supremos poderes y cómo se juzga, digamos. Básicamente, hay un artículo de don Carlos Tiffer hablando precisamente del procedimiento que usted ahora nos comentaba, en un artículo que publica él en el Diario de la Nación. Habla que el diseño del procedimiento resulta además contradictorio en el caso costarricense, ya que por un lado se establece que a los miembros de los supremos poderes no se les puede seguir un proceso penal sin autorización previa de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es este fuero. Mientras que por otro, durante la investigación inicial, la Fiscalía, para desestimar o acusar, realiza verdaderos actos de persecución penal, como allanamientos, registros, secuestro, lo vimos ahora con el caso UPAT. Entonces, ¿cuál papel tendría la Fiscalía General, por ejemplo, en una propuesta de reforma? Y partir de que efectivamente lo que se está buscando es cambiar de que sea la Corte Plena o la Sala Tercera la que tengan ese papel tan relevante en el juzgamiento, a que sean los tribunales ordinarios como cualquier persona. Es decir, también apelando al principio de igualdad ante la ley. Sí, muy importante lo que usted dice. Como dije, sí, efectivamente, como usted lo dice, la iniciativa o las iniciativas, excepto una, que ya la voy a comentar, no eliminan el desafuero o el obstáculo o la falta de procedibilidad si la Asamblea Legislativa no levanta el fuero, sino que lo que hacen es simplemente variar en parte o variar en mucho, ya una vez levantado, quién juzga a quién, es decir, que lo juzguen los tribunales comunes y no la sala de casación. Lo que sucede, más bien, hay una iniciativa, una única iniciativa que pude ver, creo que es propuesta por el magistrado, por el diputado Villalta, que establece una reforma al 121, inciso 9, donde se indica que en casos de delitos de corrupción, de la ley de corrupción, contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, no aplica el fuero. Creo que es el 110 también, 110 y 121, inciso 9, es la única iniciativa que va en el sentido que usted habla, es decir, de que ahí verdaderamente pues haya, digámoslo así, una igualdad con el peligro, un acercamiento al principio de igualdad con el peligro de que los funcionarios sean perseguidos constantemente por denuncias, y ahí entraría la responsabilidad de la Fiscalía General en revisar la denuncia, ver la seriedad de la misma e iniciar o no un procedimiento o pedir una desestimación. Me refiero al caso de que fuera reformada la Constitución y que en los casos de delitos contra la corrupción no existiera el desafuero. Ahora bien, usted refiere a un tema muy importante respecto al comentario de don Carlos Tiffer. Sí, efectivamente, el proyecto mantiene la situación de que el Ministerio Público, antes del levantamiento de la inmunidad, yo hablo de inmunidad porque es como el término común que usa la gente, yo sé que tiene es más técnico el vocablo, puede solicitarle a la Sala Tercera, en este caso se designará un magistrado en forma unipersonal, actos de investigación antes de que se levante ese desafuero y que sean impostergables. Entonces, por eso, actualmente, como con el proyecto que se propone por parte de algunos diputados y el que salió del seno de la sala, la sala en pleno ahorita o un magistrado con el proyecto que se propone puede ordenar allanamientos, intervención de comunicaciones, secuestros de documentos privados, etcétera, sin que aún se haya dado el desafuero. En esto quiero decir que hay un criterio, o existió un criterio, no, existe un criterio en su momento de la ex magistrada Doris Arias, quien siempre constantemente salvaba el voto cuando se nos pedía un allanamiento o se pedía un secuestro de documentos o alguna diligencia, porque ella estimaba que hasta que no se levantara la inmunidad o el requisito o el obstáculo de improcedibilidad por parte de la Asamblea Legislativa, no procedía a ninguna acción
investigativa o jurisdiccional, ningún acto jurisdiccional en contra del investigado. Bueno, eso era un criterio que quedaba siempre en minoría y también hay que tomar en cuenta que este tipo de actos son urgentes y ya una vez que el funcionario conoce que existe la denuncia, si el Ministerio Público por medio de la Fiscalía General, que debe ser responsable en esto, ¿verdad? Y no pedir diligencias por pedir, sino pedir cuando realmente se ocupan, de no realizarse de inmediato, pues podría perderse la evidencia. Quienes hemos sido jueces, el caso de doña Rosaura, ¿verdad? Sabe que estas diligencias son de ya o ya, ¿verdad? Si no la evidencia, pues sería, desaparecería. Entonces, no se quiso en el proyecto quitar esa parte, perdón, de que aún no levantado todavía el fuero, pudiera un magistrado de la Sala Tercera ordenar los actos investigativos que el Ministerio Público pidiera. Les recordamos a las personas que nos escuchan que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través de las páginas de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Programa de Libertad de Expresión y de Radio Universidad de Costa Rica, para transmitirle, en este caso a don Ronald, porque don Jorge tuvo problemas de conexión. Don Ronald, estos inconvenientes que usted nos ha ido describiendo en relación con los vacíos legales, con el derecho al recurso, los cambios en el diseño del año 98 en adelante, parecen tener, como nos lo decía don Jorge antes de retirarse, un diseño común basado en el modelo monárquico iberoamericano, muy poco republicano, dicho sea de paso. Cuando se hablan de reformas en esta materia, además, las personas, no sin razón, por la suspicacia que existe en torno al poder, tienden a pensar que no es necesario mantener el tema de los fueros constitucionales o lo que se conoce como las inmunidades. ¿Qué es lo que busca proteger las inmunidades y cómo ajustar el proceso protegiendo a los funcionarios que las tienen, pero además dándole todas las garantías a la ciudadanía o que la ciudadanía requiere para que el juzgamiento de quienes tengan poder no se vea cuestionado por temas de legitimidad como los que se han descrito? El problema de levantar o de eliminar el fuero de improcedibilidad o inmunidad de parte de la Asamblea Legislativa, pues estriba en que en los tiempos actuales, y lo vemos constantemente, pues la lluvia de denuncias contra el funcionario público es grande y el tener que estarse defendiendo judicialmente, pues estorba el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo lo podríamos paliar? Aunque yo definitivamente no estaría de acuerdo en quitar ese fuero, aunque reconozco que, y eso creo que es una cosa clara, que hace muchos años no se hace un juicio en la Sala Tercera. Yo no sé cuántos, ¿verdad? Años que no hay un juicio. Es decir, pero también ha sido mucho porque el funcionario al dejar, y esto es importante que lo sepa la gente, cuando el funcionario deja de ser miembro de los supremos poderes, si el proceso todavía no ha llegado a la etapa de juicio, ya pasa a los tribunales comunes. Y entonces por eso es que la mayoría de los casos no llegan a juicio en la Sala Tercera. Me refiero a miembros de los supremos poderes. Pero ¿cuál sería una forma, digamos, de compatibilizar la eliminación del fuero? Es decir, que no exista ese fuero de improcedibilidad o inmunidad para los miembros de los supremos poderes y que aún así estos se les garantice que no van a tener que defenderse de cualquier denuncia. Bueno, una fiscalía general responsable, una fiscalía general objetiva, y en esto entraría en un tema que sería de mucha discusión, que no nos da tiempo en el programa, que es el nombramiento del fiscal general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería el fiscal general quien amarraría tanto poder para determinar entonces cuándo investiga y cuándo no investiga a un funcionario. Sí, ya ¿Implicaría eliminar la querella en este tipo de procesos? Es decir, la acusación particular. Que si yo estaría de acuerdo en que se eliminara. Entonces, ¿ese fortalecimiento de la fiscalía implicaría eliminar la querella particular?
Pues si lo vemos, si quitáramos el desafuero, podría ser, pero también ahí estaríamos violentando el principio de igualdad, porque entonces alguien me diría, bueno, pero yo puedo querellar a cualquier ciudadano, pero no puedo querellar a un miembro de los supremos poderes. Entonces creo que sería inconstitucional, me parece a mí. Yo no soy especialista en constitucional, pero me parece que podría violentar la Constitución. No, la querella, incluso con el proyecto que se tiene o que se envió desde la sala, donde participamos todos los magistrados titulares y suplentes de la época, del momento, y con la ayuda de muchos de los letrados de la sala, pues en realidad mantiene la posibilidad de querellar, pero igual la querella tiene el mismo destino, ¿verdad? Al final, la sala la puede desestimar si estima que no constituye delito o que no hay mérito, ¿verdad? Y se puede quedar ahí sin posibilidad de apelación, como dije antes. En fin, el quitar el desafuero representa un problema de lluvia de denuncias, de lluvia de querellas que podrían llegar a imposibilitar que una persona ejerza la función de forma tranquila, porque sabemos que hay rivalidades políticas, ¿verdad? Yo creo que esto no es ningún secreto, y que mediante el derecho penal también es posible eliminar aspiraciones, eliminar a personas que aspiran o que ejercen cargos públicos. Entonces yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, y así fue la de todos los compañeros en su momento de la sala, pues es mantener siempre el desafuero, que tiene un problema, ¿verdad? Que es un órgano político, la Asamblea Legislativa, y pudiera ser que aunque el Ministerio Público tenga un buen fundamento para acusar, o una querella tenga un buen fundamento probatorio, la Asamblea no levante la inmunidad o el fuero de imposibilidad del funcionario, porque es un órgano político, ¿verdad? Don Ronald, esta iniciativa, esta propuesta que ustedes elaboraron al interior del Poder Judicial y que efectivamente corresponde en todo, digamos, a la iniciativa legislativa que presenta este diputado en el expediente citado ahora, lo que pretende es reformas de carácter legal, no plantea directamente una reforma constitucional como si es, digamos, la otra iniciativa de reforma. Básicamente implicaría reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿es así? Sí, con la excepción que dije al inicio del 121, inciso 9 de la Constitución, que se le varía la palabra Corte Suprema por Poder Judicial, para que los tribunales comunes puedan juzgar, una vez levantado el fuero, a los funcionarios, a los miembros de los supremos poderes. O sea, sí implica una reforma constitucional. Ahora, el procedimiento, hemos dicho, lesiona el principio de igualdad ante la ley, principio, digamos, derecho que tienen todas las personas, sin duda, en un Estado democrático, un Estado constitucional de derecho. ¿Existe alguna razón legal relativamente válida por la que podríamos explicarnos por qué los miembros de los supremos poderes no podrían ser juzgados en la jurisdicción ordinaria? ¿Cómo se explica, digamos, el diseño que tenemos en Costa Rica? Yo creo que es una cuestión histórica. Si uno lee en la doctrina, lo que se le dice es, o lo que se dice es, iguales deben ser juzgados por iguales. Es un asunto de poder. Es decir, esa es la única, digamos, es la explicación que yo le encuentro. Nosotros, nuestro Código de Procedimientos Penales e incluso el Procesal Penal, que es un código tipo de Iberoamérica, ¿verdad? El del 98, copia los mismos modelos y ese modelo es, bueno, quienes deben ser juzgados por sus iguales, es decir, miembros de los supremos poderes por miembros de los supremos poderes también, lo cual, pues, es cuestionable para muchas personas por las razones que hemos discutido acá en el foro. Ahora, que si usted me pregunta que si podrían ser juzgados por los tribunales comunes, claro que sí, y esa es la propuesta. Al menos, levantado el fuero, ya serán juzgados por los tribunales comunes como cualquier otro sujeto del derecho penal. Esa es la idea, ¿verdad? Y que yo creo que representa no solo una propuesta más democrática, más cercana al Estado Social de Derecho, al Estado democrático, sino también garantías para el propio imputado, porque muchas veces las quejas es, pero es que, ¿cómo me defiendo, verdad? Es decir, no tengo
mayores instancias y sobre todo también garantías para la víctima, porque como dije, la víctima no tiene ni siquiera derecho a apelar la desestimación según la interpretación que se ha hecho. Don Ronald, este modelo histórico que usted ha descrito con mucha precisión, se origina en momentos en donde no se tienen en cuenta instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que contempla el derecho al recurso, por ejemplo, y algo muy importante que es el principio de imparcialidad. Y tanto la Corte Interamericana como tribunales europeos de derechos humanos han establecido que en materia de imparcialidad hasta las apariencias cuentan. ¿Considera usted que el hecho, por ejemplo, que un diputado o que los diputados nombren a los magistrados o magistradas y estos intervengan en los juicios que se les siguen, afectaría esa garantía de imparcialidad vista desde el plano meramente objetivo al margen de que quienes intervengan tengan todos los atestados de objetividad y demás, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, de las apariencias, ¿considera que se afecta esta garantía? Vamos a ver, como dije, desde el punto de vista de la objetividad de quienes integran la sala de casación u otras salas, yo considero que no. Pero como efectivamente usted lo dice, la Corte Interamericana se ha referido hasta que las apariencias, lo que la gente pueda pensar, puede afectar el principio de imparcialidad. De manera tal que suele ocurrir en la ciudadanía, ¿verdad? Esa desconfianza de que quienes fueron nombrados juzguen a quienes le nombraron, ¿verdad? Y sobre todo hay un tema en Costa Rica que es más preocupante y que si no existiera podríamos decir que podría desaparecer esa apariencia, y es la reelección. La reelección de los magistrados cada cierto tiempo, en este caso cada 8 años, pues yo creo que es un tema de preocupación. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar, mire, le va a tocar juzgar al diputado tal que va a haber a la vez su reelección. Bueno, eso obviamente que genera pues suspicacias en la ciudadanía, etcétera, que no son convenientes. Quizá con un sistema de no reelección de los magistrados, ya sea porque a los 8 años ya no puedan ser reelectos o simplemente porque como en los Estados Unidos son de por vida, pues no tendríamos ese problema. En fin, lo veo como un problema en que la gente que cada día más pierde la confianza, desgraciadamente, en las instituciones del Estado, ¿verdad? Y la justicia no escapa a ello, pues puede verlo mal. Por eso pienso que esta propuesta es importante, que cuando menos, una vez levantado el fuero o la inmunidad, sea juzgada el miembro de los supremos poderes por los jueces comunes. Yo creo que esa es la solución. No es fácil porque hasta implica una reforma constitucional y el tema va a dar para mucha discusión, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se pretende. Sin duda el caso UPAD ha dejado claro también debilidades importantes de este diseño de juzgamiento de los miembros de los supremos poderes, pero porque sin duda la Sala Tercera ha sido cuestionada particularmente un magistrado por desconocimiento para tramitar incidentes o actividades procesales defectuosas. ¿Qué violaciones a las garantías del proceso penal, aparte de las que hemos citado aquí, para las personas que sean juzgadas y también para las víctimas, podría usted, digamos, resumir que implican el modelo actual? Una menor posibilidad de defensa, porque las etapas no son las mismas. Prácticamente se pasa de una etapa investigativa a juicio. No existe el recurso de apelación ante jueces, 22 magistrados, de los cuales 17 no conocen la materia penal. Los otros 5 serán magistrados suplentes de la sala penal. Para las víctimas, la imposibilidad de apelar la desestimación, por lo menos como se ha interpretado hasta el momento.
y hay ciertas disfunciones en el trámite de incidentes que no es que no se pueden resolver, sino que ha sido a base de interpretación porque el proyecto, perdón, la normativa actual es muy básica, muy poco detallada. Entonces, se ha tenido que recurrir a la interpretación con un grave problema. A los magistrados les toca resolver las incidencias de actividades procesales defectuosas, las solicitudes de allanamiento, etcétera, y después entonces tienen que inhibirse a la hora de conocer situaciones de fondo, lo que hace que tengan que intervenir magistrados suplentes y luego resulta que los magistrados suplentes también se agotan y vuelven a conocer, y aquí viene la mayor violación, ¿verdad? Vuelven a conocer magistrados titulares por el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tan cuestionado en el sentido y avalado por la Sala Constitucional, de que alguien que ya emitió criterio vuelve a conocer su caso. Creo que ese es el mayor problema que hay, cosa que no ocurriría en la jurisdicción común porque son muchos los jueces. Estamos llegando a la parte final del programa y no queremos dejar pasar los comentarios que se hacen a través de las redes sociales. Un saludo a don Noé Jiménez y a don José Pablo Carballo. Don Gabriel Jiménez pregunta qué pasó con el proyecto de reforma que se estaba trabajando desde Corte Plena. Entendemos ya que se ha referido don Ronald a este aspecto, ha sido retomado y ha sido uno de los que se están tramitando en la Asamblea Legislativa. Y doña Carolina Paniagua también, junto con Alex Obando, hacen algunos comentarios. Este proyecto, don Ronald, para ir finalizando, en que usted tuvo oportunidad de trabajar en Corte Plena, ¿sigue las líneas del que está en corriente legislativa? ¿Hay cambios? Sí, yo me permití pedirle a uno de los letrados que habían trabajado en el proyecto que me remitiera el último, ¿verdad? Y las reformas son pocas respecto al que, digamos, conocemos y que es básicamente el que don Pedro Muñoz está proponiendo, el que ustedes en la maestría de Ciencias Penales tuvieron acceso. Básicamente hay una pequeña reforma en cuanto a que la prisión preventiva tiene apelación ante el Pleno de la Sala Tercera. Es decir, la prisión preventiva del miembro de los supremos poderes dictada por el magistrado unipersonal, pues tiene apelación ante el Pleno de la Sala Tercera y creo que alguna otra cuestioncita más fue la que se modificó, pero en general es el mismo. Hasta donde me informaron hoy mismo en la sala. Lo que no tengo claro es, porque ya no soy magistrado suplente, no tengo claro si ya la Corte lo vio o no. Recordemos que estas son parte de las reformas que se propusieron en el 2017 y sí fue enviado a Corte. No, me parece que sí lo vio la Corte. Casi estoy seguro, pero no lo puedo, no quiero mentir o faltar, digamos, a una información que no tengo clara. Pero las reformas que se hicieron en la sala, o más bien en Corte, si es que llegó a Corte ya, fueron muy pocas. Es esa básicamente de la apelación de la prisión preventiva que yo recuerde, lo único que se modificó. Don Ronald, llegamos al final del programa Orden del Día. Muchas gracias por acompañarnos. Lamentamos que no pudimos escuchar sin duda la voz autorizada de don Jorge Alberto Obando. Nos reportan que tuvo un problema también de fluido eléctrico, así que no se pudo volver a conectar. Les agradecemos a usted, a don Jorge, en su disposición para poder conversar con nosotras. Y desde luego a la audiencia de Radio Universidad de Costa Rica por acompañarnos en un programa más de Orden del Día. Les esperamos efectivamente el otro lunes con el tema de reformas al modelo de ejecución de pena en Costa Rica, así que están cordialmente invitados e invitadas. Que tengan muy buenas tardes.